Hola a todos. En esa noche fría y silenciosa, con solo tardar un instante más, Alan podría haber perdido la vida. Su respiración era tan débil que parecía desvanecerse en el aire espeso de miedo. En esa pequeña cama, la línea entre la vida y la muerte nunca se sintió tan frágil. Ba-Jung no tuvo más opción que pedir ayuda al médico del pueblo, una esperanza mínima en medio de una crisis que estaba apretando a Alan segundo a segundo. Y Tubi no se movió ni un paso. Entre el pánico y la responsabilidad de proteger a la pequeña vida que crece en su vientre, siguió ahí en silencio cuidándolo, agarrándole la mano con fuerza, como si así pudiera mantenerlo en este mundo. ¿Podrá Alan superar ese peligro tan cercano? ¿O esta noche interminable se llevará algo más que aman? La respuesta está por delante. Si has seguido la historia de Tubi y Alan, hasta aquí dale like para darles fuerza en esta noche tan peligrosa. Y si tienes un deseo o unas palabras de ánimo, no dudes en dejar tu cariño para Tubi y Alan en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez esas palabras se conviertan en la fuerza que necesitan para superar este momento al filo de la muerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene en esta historia tan emotiva. Gracias por quedarte por escuchar y por acompañarnos en este camino tan frágil pero lleno de esperanza de Tubi y Alan. El viento de los primeros días de invierno soplaba con fuerza por el callejón estrecho tan helado que parecía cortar la piel. Las hojas secas se levantaban en remolinos y caían dispersas a los pies de quien pasara. En esa penumbra, Alan estaba encogido bajo una manta fina rota y gastada. El cuerpo le temblaba sin control. Tenía la frente ardiendo, la respiración pesada y entrecortada. Cada vez que inhalaba, parecía que tenía que hacer un esfuerzo enorme. Ba-Jung y Tubi acababan de llegar a la entrada del callejón cuando esa escena les golpeó de frente. Tubi se quedó clavada como si le apretaran el corazón. Alan susurró con la voz temblorosa. Sin esperar más, corrió hacia él y se arrodilló a su lado. En cuanto le tocó la frente, se estremeció por el calor anormal que desprendía. ¡Dios mío! Tubi entró en pánico. Alan, ¿qué te pasa? Mírame. Tienes una fiebre altísima. Alan abrió los ojos apenas apagados. Su mirada borrosa pasó por el rostro de Tubi, pero no lograba enfocar. Sus labios secos y agrietados se curvaron como queriendo sonreír, pero la sonrisa ni siquiera llegó a formarse antes de que el cuerpo volviera a sacudirse con escalofríos. Soltó una tos seca tan débil que parecía a punto de apagarse. Ba-Jung se acercó de inmediato. No dijo mucho. Solo lo miró un segundo largo, con la mirada de un hombre curtido entre la pena y la decisión. No podemos dejarlo aquí tirado. Se agachó y sin perder tiempo se lo echó a la espalda. El cuerpo de Alan pesaba tan poco que daba miedo, como si ya no le quedara fuerza. Los brazos le colgaban la cabeza, se apoyaba en el hombro de Ba-Jung y su aliento salía ardiendo. «Alan, ¿me oyes?» Ba-Jung avanzaba rápido y hablaba fuerte con urgencia. «Aguanta, ya casi llegamos a casa». Tubi corría pegada a ellos, con una mano sujetaba el hombro de Alan y con la otra lo cubría del viento helado. Sentía con claridad cómo esos temblores débiles le recorrían el cuerpo. Pero tras avanzar solo un tramo, Alan soltó un gemido. Se le aflojó todo el cuerpo. Alan Tubi se sobresaltó y gritó: «Alan, respóndeme». No hubo respuesta. La cabeza de Alan cayó de golpe y su cuerpo se volvió extrañamente pesado. La respiración se le fue debilitando tan fina que casi no se oía. «Espera, Tubi», entró en pánico. «Ba-Jung, él ya no está bien». Ba-Jung se frenó en seco en medio del camino vacío. Se giró y lo bajó con cuidado.
El rostro de Alan estaba pálido, los labios amoratados, los ojos cerrados. La frente seguía ardiendo, pero el resto del cuerpo estaba helado. Alan Bajung lo llamó en voz alta dándole unas palmaditas suaves en la mejilla. «Despierta, ¿me oyes?» Nada. Tu Vi se arrodilló a su lado y las lágrimas le salieron sin poder contenerlas. Con manos temblorosas, le agarró la mano a Alan. Estaba fría y débil de una forma aterradora. «No hagas esto», sollozó. «No me dejes ahora. Por favor, abre los ojos, Alan». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La calle estaba desierta. El viento seguía soplando indiferente como si al mundo no le importara esa vida frágil, tendida en mitad del camino. Bajung apretó la mandíbula, tomó aire hondo y, sin dudar, levantó a Alan otra vez más firme, más seguro. «No te me vas a desmayar», dijo con la voz grave llena de determinación. «No te lo permito». Aceleró el paso casi corriendo, aunque le doliera la espalda y le faltara el aire. Tu Vi corrió detrás llorando y repitiendo el nombre de Alan sin parar, como si con solo dejar de llamarlo él fuera a desaparecer. En el frío cortante de ese inicio de invierno, en ese camino oscuro bajo luces tenues, se estaba librando una carrera silenciosa contra el tiempo, contra el destino y contra esa línea tan delgada entre la vida y la muerte. Bajung apretó los dientes y reunió las últimas fuerzas para cargar a Alan a la espalda, cruzando el camino de tierra que llevaba a la pequeña casa de Tu Vi. Cada paso le pesaba rápido y fuerte, resonando en la noche helada. El aliento de Alan le quemaba la espalda caliente pero débil, a veces presente y a veces no, y eso hacía que el corazón de Bajung latiera con un miedo imposible de calmar. La vieja puerta de madera se abrió de golpe. Bajung casi entró corriendo y dejó a Alan en la cama pequeña pegada a la pared. La luz amarilla tenue iluminó su cara pálida, demacrada, con los labios secos y agrietados, sin una gota de color. Tu Vi se quedó inmóvil un segundo y luego corrió hacia él. «Va». ¿Cómo está? Su voz temblaba, casi se le quebraba. Bajung se limpió el sudor de la frente sin poder ocultar la tensión. «Está muy mal». Miró a Tu Vi de frente, la voz baja pero firme. «Tengo que ir a buscar al médico del pueblo ahora mismo. Tú quédate aquí y cuida de Alan. Y escucha bien lo que te voy a decir». Tu Vi asintió una y otra vez, aunque el corazón le iba a mil. «Ve rápido y vuelve. Yo me quedo aquí, puedo hacerlo». Sin esperar más, Bajung se dio la vuelta, sacó la moto y se perdió en la noche fría. El sonido del motor se fue apagando y la casa quedó hundida en un silencio aterrador, solo el silbido del viento en el porche y la respiración débil de Alan. Tu Vi se sentó junto a la cama con las manos temblorosas. Lo miró largo rato. Su cara estaba tan blanca que parecía que con solo tocarlo podría desaparecer. La angustia le subió y le apretó el pecho. «Cálmate», se dijo a sí misma. «No puedo descontrolarme, si no le hará daño al bebé». Pero esa poca lucidez se rompió cuando Alan empezó a temblar de repente. El cuerpo se le sacudió con espasmos leves, como si un frío profundo le recorriera la columna. «Alan». Tu Vi se asustó. Se levantó de inmediato, mojó una toalla en agua tibia, la escurrió y volvió a la cama. Le temblaban tanto las manos que casi se le cayó la toalla. Con cuidado se la puso en la frente a Alan y lo tapó mejor. Pero el cuerpo de Alan seguía temblando sin parar. «No tengas frío. Por favor, no tengas más frío», susurró Tu Vi con lágrimas bajándole por las mejillas. Le agarró la mano. Estaba helada. Los dedos se encogían un poco como si en su inconsciencia estuviera aferrándose a algo. Tu Vi tenía tanto miedo que no se atrevía a soltarlo. «¿Me escuchas?» La voz se le rompió. «Estoy aquí. No tengas miedo. No te rindas».
Alan dejó escapar un gemido muy suave, casi inaudible. Su respiración se aceleró y luego se fue haciendo más lenta, y a Tubi se le heló el corazón como si se le fuera a parar. Se llevó una mano al vientre, cerró los ojos un momento e intentó respirar hondo. «Por favor, mi amor, sé fuerte. Por favor, no dejes que mamá se derrumbe». Luego se inclinó, apoyó la frente sobre la mano de Alan y con una voz temblorosa, casi como una súplica, dijo: «Vuelve, aunque sea un poquito. No puedes irte ahora». Afuera el viento seguía aullando. Dentro de la casa, la luz parpadeante dejaba ver claramente a una mujer tratando de mantenerse en pie en el borde frágil entre el miedo y la esperanza, mientras el tiempo avanzaba lento, segundo a segundo, esperando a que Bahung regresara con el médico. La puerta de madera se abrió de golpe tan fuerte que chocó contra la pared con un golpe seco. Bahung casi irrumpió en la casa. Su chaqueta aún estaba húmeda por el rocío de la noche, respiraba con dificultad y detrás de él entró el médico del pueblo, con una vieja bolsa de cuero colgada al hombro. La luz amarilla temblorosa iluminó el rostro de Bahung, tenso, agotado, pero con una mirada que seguía ardiendo de desesperación. «Doctor», dijo Bahung, casi sin aire, con la voz ronca, «por favor, revise a este muchacho. Él ya no está bien». Se acercó rápido a la cama y miró a Alan inmóvil con un dolor que le cortaba por dentro. Para Bahung, Alan ya no era un desconocido, era alguien de la casa, como un hijo al que no podía abandonar. Cuando Tubi vio que Bahung había vuelto, sintió que por fin podía soltar un poco el pecho. La preocupación seguía ahí, pero con solo verlo de pie en la habitación, sintió que tenía un apoyo. Se apartó en silencio para dejar sitio al médico, con las manos entrelazadas tan fuerte que se le pusieron blancas. El médico dejó la bolsa en el suelo y se acercó enseguida a la cama. Se inclinó, levantó con cuidado la manta y le puso una mano en la frente a Alan. Un segundo después, su expresión se endureció. «Fiebre alta», murmuró. Apoyó el oído en el pecho de Alan para escuchar la respiración y luego le tomó el pulso en la muñeca. El aire pareció congelarse. Nadie se atrevía a hablar. Solo se oía el tic-tac lejano del reloj de pared y el viento colándose por la rendija de la puerta. Tubi contenía la respiración. Sentía que cada segundo que pasaba pesaba como una piedra sobre su pecho. El médico abrió la bolsa y sacó el estetoscopio, una jeringa y un frasco de medicamento. Sus movimientos eran tranquilos pero firmes. Alan se estremeció apenas cuando la aguja tocó la piel, pero no despertó. Bahung se quedó detrás con los puños apretados. No dijo nada, pero por dentro le quemaba todo. Él había traído a Alan hasta allí y tenía que hacerse responsable de que siguiera con vida. Después de un rato que pareció interminable, el médico por fin se enderezó. Se quitó las gafas y soltó un suspiro largo. Tubi ya no pudo contenerse. «Doctor», su voz temblaba casi un susurro. «¿Cómo está? ¿Está en peligro?» La pregunta cayó en la habitación silenciosa como un cuchillo. Bahung también clavó la mirada en el médico con el peso de la espera en los ojos. El médico guardó silencio unos segundos, y ese silencio apretó el corazón más que cualquier palabra. Él empezó despacio, su estado no es leve. Tubi sintió que las piernas se le aflojaban. Sin pensar, se llevó una mano al vientre y respiró hondo para no venirse abajo. «Ha pasado mucho frío durante demasiado tiempo», continuó el médico. «Tiene fiebre alta constante y el cuerpo está agotado por falta de comida y por el cansancio. Si lo hubieran traído un poco más tarde, sería muy difícil decir qué habría pasado». Bahung cerró los ojos un instante, el pecho subiéndole y bajándole con fuerza. Doctor abrió los ojos con voz grave pero decidida.
Pase lo que pase, por favor, sálvelo. Cueste lo que cueste, yo me haré cargo. El médico miró a Ba-Hung a los ojos profundamente y luego asintió. Haré todo lo posible, pero esta noche hay que vigilarlo de cerca. Si la fiebre no baja, será muy peligroso. Tu-Bi se giró hacia Alan. Su rostro seguía pálido y su respiración era tan frágil como un hilo. Se acercó, le tomó la mano con suavidad y le habló en silencio desde el corazón. ¿Me oyes? Ya estamos todos aquí. No te rindas. En esa casita la luz seguía parpadeando y la preocupación quedaba suspendida en el aire. Nadie dijo nada más, pero todos lo entendían. Esta noche sería larga y la vida de Alan estaba en su límite más frágil. El médico suspiró suavemente y se inclinó para abrir la vieja bolsa de cuero. La luz amarilla reflejó sus manos endurecidas por los años. Fue sacando frasco tras frasco, paquetitos envueltos en papel, y los fue colocando con cuidado sobre la mesita de madera baja junto a la cama. Ese leve sonido de papel y frascos tan discreto se escuchaba demasiado claro en la casa silenciosa y ponía a cualquiera nervioso. Alan seguía inmóvil. Su respiración era débil y superficial. El pecho subía y bajaba apenas como si una ráfaga fuerte pudiera llevárselo. El médico escribía y hablaba al mismo tiempo con una voz baja y pausada sin prisa. Y justamente por eso, Ba-Hung y Tu-Bi se tensaban más. Le voy a recetar por ahora algunos medicamentos para bajar la fiebre, desinflamar y ayudarlo a recuperarse un poco. Dejó de escribir y levantó la vista mirando a los dos de frente. Pero tengo que dejar una cosa muy clara. El aire pareció congelarse. Tu-Bi, sin darse cuenta, apretó las manos una contra la otra. Ba-Hung se irguió sin apartar los ojos de la cara del médico. Su cuerpo ya no está estable, continuó el médico, y cada palabra caía con peso. Lleva tiempo muy debilitado con fiebre alta durante días, y sus defensas están prácticamente agotadas. Miró un segundo a Alan, y luego volvió a Ba-Hung. Si solo nos apoyamos en estas recetas, no va a ser suficiente. Tu-Bi sintió que el corazón se le saltaba un latido. «Doctor», dijo con la voz pequeña y temblorosa. «¿Qué quiere decir?» El médico se quitó las gafas con calma y las limpió con un pañuelo como si estuviera ganando unos segundos antes de decir lo más importante. «Hay que llevarlo al hospital lo antes posible», lo remarcó palabra por palabra. «Yo solo le dejo esto para aguantar de momento. Si logra pasar esta noche o no, dependerá de su fuerza». Un silencio pesado se extendió por toda la habitación. Ba-Hung apretó el puño. Los nudillos se le pusieron blancos. Miró a Alan durante largo rato con una mezcla de culpa y determinación en los ojos. «Doctor», su voz se volvió grave. «¿Y si esta noche pasa algo?» El médico no respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza despacio. «Esta noche es el momento más peligroso. Si la fiebre no baja, si cae en un estado más profundo, la cosa se va a poner muy mal». Tu-Bi se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Volvió a mirar a Alan. Ese rostro pálido le apretó el pecho como si alguien le estuviera estrujando el corazón. Solo unos meses vagando. ¿Cómo pudo acabar así? El médico ordenó los medicamentos y se los entregó a Ba-Hung. «Déselos a la hora indicada. Límpienle el cuerpo con agua tibia. No dejen que se enfríe». Hizo una pausa bajando aún más la voz. «Y no le quiten la vista de encima». Dicho eso, el médico se levantó y se colgó la bolsa al hombro. Antes de salir, se giró y miró a Alan una vez más. Esa mirada hizo que Tu-Bi se estremeciera sin querer. «Ojalá», dijo el médico despacio, «tenga fuerza suficiente para aguantar hasta que amanezca». La puerta se cerró. El viento nocturno se coló por la rendija helado, dando escalofríos. En la casa pequeña solo quedaron Ba-Hung, Tu-Bi
y Alan, junto con esas recetas frágiles como un hilo agarrado a la vida. Tubi se sentó en silencio, al lado de la cama, apoyó la mano en la frente de Alan y notó que el calor seguía igual sin ceder. Susurró como si se lo dijera a él y también a sí misma. Tienes que pasar esta noche, sí o sí. Afuera la noche seguía espesa, silenciosa, de una forma inquietante, como si estuviera esperando que algo ocurriera. La noche cayó con un peso enorme como un telón negro, cubriendo por completo la casita. La lámpara de aceite parpadeaba y proyectaba sombras de los objetos viejos sobre la pared, moviéndose con cada ráfaga de viento que se colaba por la rendija de la puerta. El silencio era tan inquietante que daba miedo. Solo se escuchaba el tic-tac lento del reloj como si estuviera contando los segundos hacia atrás. Alan yacía en la cama con el cuerpo ardiendo pero temblando por oleadas. El sudor le empapaba el cabello y le corría por las sienes. Su respiración a ratos era agitada, a ratos apenas un hilo irregular. Sus labios resecos y agrietados se movían como si intentara decir algo, pero no le salían las palabras. Tubi estaba sentada pegada a la cama sin apartar la mirada de él ni un instante. En la mano tenía una toalla tibia que ya había cambiado no sabía cuántas veces. Cada vez que se la ponía en la frente, el corazón se le encogía al sentir que ese calor anormal no bajaba. «Tranquila, tengo que estar tranquila», no dejaba de repetírselo. Con una mano sobre el vientre, respiraba hondo para que el pulso no se le descontrolara. De pronto Alan soltó un gemido. Fue muy leve, pero en el silencio de la madrugada sonó tan claro que Tubi se estremeció. Alan se inclinó hacia él, susurrando con angustia. «¿Me escuchas?». Las cejas de Alan se fruncieron con fuerza. Su cuerpo se encogió y sus manos apretaron la manta como si estuviera atrapado en una pesadilla. Su respiración se aceleró. Cada inhalación parecía chocar contra un pecho ya débil. «No», salió una voz ronca desde su garganta. Tubi se quedó helada. «Alan, ¿qué estás diciendo?». La voz le temblaba. Alan negó apenas con la cabeza, y el sudor le brotó aún más. Sus labios secos se movieron dejando escapar sonidos sueltos incompletos. «Frío. Está muy oscuro. No me dejes». Tubi le agarró la mano y la apretó con más fuerza, como si quisiera pasarle calor. «Estoy aquí, Alan. No te voy a dejar». De repente Alan abrió los ojos, pero esa mirada estaba vacía, sin enfoque. No veía la habitación, no veía a Tubi, solo imágenes revueltas dentro del delirio. «Tubi», susurró. Ese nombre salió débil, pero fue suficiente para que a Tubi le doliera el pecho. «Aquí estoy», soltó, y las lágrimas se le desbordaron. «Estoy aquí, Alan». Alan frunció el ceño como si intentara aferrarse a esa voz conocida. Le apretó la mano con poca fuerza, pero con desesperación. «No te vayas, no me dejes solo». Tubi se inclinó y apoyó la frente sobre su mano. Las lágrimas le mojaron la manta. «No me voy a ningún lado. ¿Me oyes? Estoy aquí toda la noche». Alan respiró con dificultad. El pecho subió y bajó con fuerza, y luego fue calmándose. Cerró los ojos, pero sus labios seguían llamándola sin darse cuenta. «Tubi, Tubi». Ese nombre se repetía una y otra vez, a veces claro, a veces apenas audible, como un hilo fino que lo mantenía atado a este mundo. Afuera el viento nocturno silbaba en ráfagas heladas. Bahung estaba apoyado en el marco de la puerta, mirando la escena en silencio con las manos apretadas hasta temblar. Quería entrar, quería hacer algo, pero se sentía impotente ante lo frágil de la vida que tenía delante. Tubi seguía sujetándole la mano a Alan sin atreverse a soltarla ni un segundo. Cada vez que la respiración de él se hacía más lenta, a ella se le paraba el corazón. Susurró con la voz rota,
como si le estuviera rogando a la oscuridad. «Tienes que despertar. Por favor, no me dejes ahora». En esa noche larga y densa, cada llamado débil de Alan se mezclaba con el corazón acelerado de Tubby, como una lucha silenciosa entre la vida y la sombra que hacía imposible saber si cuando amaneciera el milagro todavía llegaría a tiempo. Bởi trong căn nhà ấy luôn tồn tại ánh mắt căm ghét của người gì